Continuamos con más de la primera de ATV. Vamos a hablar de un tema bastante preocupante y alarmante, porque 7 de cada 10 adolescentes están investigados por delito sexual. Pero para ampliar esta información, para ver cuáles son los motivos, qué es lo que se piensa hacer para que no sigan en aumento estos casos, vamos a hablar con la viceministra Nadia Cruz Tarifa, quien es viceministra de Género, Igualdad y Oportunidades de Bolivia. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, viceministra. Gabriela, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, lo que tú dices, el 73% en realidad de nuestra población privada de libertad o nuestra población con responsabilidad penal en adolescentes está por un delito contra la libertad sexual. El día jueves y viernes de la semana pasada hemos tenido un encuentro con los 9 gobiernos departamentales, con sus instancias técnicas, con los responsables de los centros de reintegración social y los centros de orientación de todo el país. Y claro, este dato ha sido confirmado. Las causas siempre son múltiples, siempre son complejas y de acuerdo a una investigación que ha realizado el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, hay un detonante principal y es el tema de abandono familiar o descuido familiar o violencia intrafamiliar. Y aquí nuevamente resalta la irresponsabilidad paterna, la irresponsabilidad materna o las dificultades para poder asumir una maternidad y paternidad responsables con estos adolescentes que lastimosamente están llegando hasta centros de reintegración social por la comisión de hechos delictivos y en este caso además con el aditamento de libertad sexual o delitos contra la libertad sexual. Adicionalmente, el tema de una falta de educación integral en sexualidad ha sido un detonante, pero en los últimos grupos focales realizados en los centros de reintegración, ellos han adicionado que es necesario hablar de educación integral en sexualidad no solo con la población estudiantil o con los adolescentes, sino también con los padres, porque quienes están poniendo grandes barreras para que ellos mismos puedan asumir procesos razonados, educados en cuanto a educación sexual, pues son los padres, son las madres de estos chicos. Viceministra, ¿considera que se deberían ampliar las reformas en la ley para poner una condena ejemplificadora, así evitar que sigan en aumento? Porque es alarmante la cifra. Estamos hablando de 7 adolescentes de 10 que están recluidos, privados de libertad, son por delito sexual. El endurecimiento de penas no genera una medida disuasoria y eso se lo ha comprobado doctrinalmente y en experiencia comparada hace muchísimo tiempo. Es realmente una medida bastante inquisitorial sin ningún tipo de resultado más que una suerte de alivio en el resto de la población. Y en todo caso, la población de adolescentes con responsabilidad penal ha crecido en un 34% en nuestros centros de reintegración. Más allá del endurecimiento de penas o las nuevas legislaciones un poco más estrictas que hayamos tenido, esto no ha funcionado. En cuanto a libertad sexual o delitos contra la libertad sexual, especialmente en chicos que están en desarrollo o en formación físico, cognitivo, emocional, de valores y demás, es mucho más efectivo trabajar en las áreas de prevención y una de las principales es en las unidades educativas al momento de hablar de EISO, Educación Integral en Sexualidad. Es el momento para que los padres y madres, que ellos mismos, los adolescentes, están señalando que los abandonan, que los orillan a estar en grupos no necesariamente lícitos, donde van teniendo una suerte de deformación en sus valores, es lo que también está generando una afectación. En este caso, sí creemos que Bolivia todavía tiene que avanzar, más bien para garantizar los derechos o una legislación penal diferenciada para todos los que son niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, ante lo que tenemos ya en este encuentro nacional de entidades del sistema penal para adolescentes, se ha visto necesario un programa de atención a adolescentes vinculados a delitos de violencia sexual. Hemos visto también la realización de mecanismos de justicia restaurativa específicos para este tipo de delitos y la implementación de un test llamado IGJ, que es el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes, para ver el nivel de peligrosidad
el nivel de riesgo que tiene el agresor sexual y las razones por las cuales se ha cometido. Ya hace algún tiempo atrás se habían generado unos lineamientos para que se pueda identificar también si estos chicos que han ingresado por ser agresores sexuales no tienen más bien un pasado de haber sido víctimas en sus hogares de agresión sexual o en las unidades educativas o en su comunidad de este tipo de delitos y de alguna forma se haya generado una naturalización. A eso me refería con hay una degeneración a causa del abandono familiar, hay una degeneración de los valores porque los chicos se están formando en lugares no necesariamente idóneos, que no son ni la casa ni siquiera la unidad educativa. Viceministra, ¿considera que actualmente la medida socioeducativa está cumpliendo su finalidad? No, porque solamente 3 de 9 departamentos cuentan con equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios para poder trabajar en los centros de reintegración y en los centros de orientación. En este punto, igual se ha podido acordar que los equipos se puedan ampliar a los 9 departamentos, generar lineamientos o ya modelos para atención personalizada e integral en los centros donde se encuentran los adolescentes privados de libertad y adicionalmente una población que no ha sido considerada porque las medidas socioeducativas solamente se las implementa en los chicos que tienen sentencia, pero no aquellos que están en cautelares. Y bueno, Bolivia sigue teniendo un problema con el tema de la detención preventiva, sigue siendo alta. Seguimos teniendo un sistema judicial o jueces y fiscales que no nos dan sentencias y nos dan solamente resoluciones de detención preventiva. Y en este punto, lo que se ha podido ver es también empezar a implementar lineamientos para la aplicación de medidas socioeducativas en los preventivos. Sabemos que ellos no tienen ninguna obligación, pero es una responsabilidad en el caso de los menores desde el Estado poder generar o asumir mayores medidas para que estos chicos tampoco ni pierdan el tiempo y además se puede ya ir encaminando sus planes integrales específicos para ellos ya desde el momento de la detención preventiva. Para ello también tenemos pendiente una conversación con el Ministerio de Educación para que se pueda reponer educadores específicos para esta población para que tampoco abandonen estudios. Viceministra, en esta reunión que se obtuvo, se tocó el tema de abordar quizás o implementar la educación sexual, pero a partir desde la primaria, no solo desde la secundaria, porque si bien es importante saber educar a la persona para que no se realicen estos actos, la conciencia para que no se realicen estos actos sexuales, pero también es importante concientizar a las víctimas, cómo poder prevenir, evitar o avisar cuando se le está haciendo unos toques impuros. Claro que sí. Y en eso en 2 líneas. La justicia restaurativa tiene dentro de sus pilares la reparación del daño a la víctima o un pilar específico para poder sanar a las víctimas. Evidentemente, ante este tipo de delitos, la situación es muchísimo más compleja y una de las debilidades que hemos encontrado ya en la gestión 2023 es que el trabajo con víctimas es casi nulo desde los equipos multidisciplinarios, los equipos técnicos multidisciplinarios de los departamentos. Por eso se han comprometido a poder, primero, fortalecer estos equipos para poder cumplir la ley. Y segundo, cuando hablamos de educación integral en sexualidad, evidentemente tenemos que sentarnos en la mesa con el Ministerio de Educación. Es necesario que los chicos, además de identificar que hay hechos que no son correctos y que no están bien, también poder identificar cuándo poder detenerlos o pararlos o denunciarlos. Eso es fundamental. Peor aún tomando en cuenta la cantidad de infantes, niñas, niños y adolescentes que tenemos víctimas de violencia sexual o abuso sexual. Y la mayor parte de estos casos, lastimosamente, sigue ocurriendo dentro de los hogares y las unidades educativas siguen siendo el primer llamado o el primer actor externo a su lugar de agresión para poder pedir auxilio. Entonces, en ese punto, es un tema que todavía tenemos que debatirlo con el Ministerio de Educación porque el ente rector es educación. Sin embargo, ya hay avances importantes dentro de la currícula. Lo que nos han señalado los jóvenes de trabajar educación integral en sexualidad, no solo con ellos, sino particularmente con los padres o con el resto de la comunidad, también es otra señal de que quienes están impidiendo, más allá del sistema educativo, es la propia sociedad
por tabús, por taras, por prejuicios y porque no estamos todavía tomando dimensión de las graves afectaciones que tienen los delitos contra la libertad sexual. Perfecto, viceministra, muchísimas gracias. Todos los puntos quedaron completamente claros y esperamos, ¿no? Ver resultados inmediatos en la aplicación o quizás modificación de la ley, ¿no? Si dado el caso de que sea necesario implementarlo. Sí, en realidad hay una recomendación del comité para poder elevar la edad de los adolescentes con responsabilidad penal. Bolivia ha tenido la última reforma la ha subido a 14 años, tal vez será necesario elevarla un poco más. Sin embargo, creo que aquí, más allá de una reforma legal, lo que ha faltado en el caso de la 548 es sí una evaluación que ya está en curso. Como Ministerio de Justicia estamos asumiendo la evaluación de la 548. Y dos, trabajar mucho más en implementación. No olvidemos que nuestro sistema de protección involucra a gobiernos autónomos municipales, departamentales, y en el caso de niñez, mucho más diversificada esa responsabilidad entre municipales y departamentales, y por supuesto las rectorías en el ente rector nacional, que es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Pero también involucra a otros actores, desde sociedad civil, las propias organizaciones, otras instancias que no necesariamente son del Ejecutivo ni en los territorios ni en el ámbito nacional. Por ello, creo que vamos y estamos en esa línea también de poder trabajar primero en una política pública específica para el sistema penal para adolescentes, que esperamos poder presentarla ya durante esta gestión. Hemos realizado una investigación que la vamos a hacer pública hasta mitad de gestión también sobre lo que ya el menudeo, los datos específicos de lo que están ocurriendo en nuestros centros de reintegración y centros de orientación para adolescentes, pero veremos también si es necesario adecuar una medida legislativa o ajustar alguna medida legislativa. Acá lo importante, y ese es un mensaje para toda la sociedad, no debemos olvidar que si un adolescente ha cometido un delito, una gran responsabilidad de esto es desde la propia familia. Y el abandono familiar me está dejando chicas y chicos en centros de acogimiento, lo que se conoce como orfanatorios, pero también me está dejando chicos en centros de reintegración social y en centros de orientación. Y aquí la reflexión tiene que ser desde la propia sociedad. Y segundo, para el resto de la comunidad que no es parte de los padres, madres que están involucrados con estos chicos que tienen responsabilidad penal, no hay que olvidar que estos chicos están en etapa de desarrollo psicológico, físico, emocional, de valores. Y lo menos que puede hacer la sociedad es tratarlos como si fuesen adultos privados de libertad, que también tienen derechos. Estos chicos todavía hay mucha esperanza para poder recuperar sus proyectos de vida y ahí tenemos que hacerlo mancomunadamente entre instituciones públicas y sociedad. Perfecto, viceministra, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego. Buen día. Que tenga un excelente inicio de jornada. Y de esta manera la estamos escuchando a la viceministra Nadia Cruz, quien nos estaba hablando sobre los 642 privados de libertad que son menores de edad por violencia sexual. Continuamos con más.